Cuando no cóctel. De charola de vasito. De charola. Charola. No, ya está. También cuando no. Porque de frente con el Con chantilly, miel o miel y granola. con miel y granola. Sí, con la miel y granola. Entendemos. Continuando la conferencia. Mandaros a hacer una vez que traiga tirantes y aquí los traigan. ¿Ha visto las chicas de ahí de los centros nocturnos? Ya no me regreso, pero sí, que no te cigarro. Pasan las películas. Que vendían sus cigarros así. Así, con dos niveles. Pan. Porque de pan no. Que ahorita Tiene su micrófono abierto, maestro. A ver, un rol. Uno de chocolate de corneta que tiene. Es una rebanada. No. ¿Qué es eso que está ahí en el libro? Ah, qué bonito. Ya, está bien, ya. Pongo mis moñitos. Ya, ¿cuántos? Ya te toca el doctor. Se las aplicó hoy. Sí. Las aplico. Pues ya, no, voy a estar hoy. ¿Se va? No, todavía no. Pero me van a poder. Oye, pero ¿sabes qué me generó conflicto? ¿Qué te genera conflicto, amiga? Que mejor nos estamos enfocando a
No. Eso, dígame. Hasta el viernes le van a citar a mi hermano. Anda de un Oye, ¿será normal?
Hola, muy buen día a todos. Vamos a dar inicio con lo que es nuestra actividad. Agradecemos la presencia de todos al foro Telemedicina como herramienta de apoyo diagnóstico a cargo del doctor José Domingo Casillas Enríquez. El objetivo de este foro es dar a conocer el uso de la telemedicina en el servicio de la teleradiología como herramienta de apoyo en el diagnóstico a distancia, que en este caso pues es lo que ya veníamos revisando en los temas anteriores, que es el telediagnóstico radiológico, que se realiza en las diferentes unidades hospitalarias pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Este foro es parte de lo que es el módulo 5. Entonces, pues les voy a dar una breve síntesis curricular del ponente. Agradecemos también la participación del doctor José Domingo Casillas Enríquez. Es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con la especialidad en medicina interna por el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz y la subespecialidad en neumología por el Hospital General de México. Entre sus cargos recientes destacan responsable del Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca COVID-19, líder clínico estatal COVID-19, subdirector general de prestación de servicios y subsecretario de Servicios de Salud de Hidalgo. Cuenta con experiencia docente, profesor adjunto de la Residencia de Medicina Interna en el Hospital General Pachuca, docente en la Escuela de Medicina Intermédica en Hidalgo y presidente de jurado de examen práctico de titulación en esta institución. Fungió como instructor de histología de la licenciatura de médico cirujano, jefe de residentes de la subespecialidad de neumología y profesor titular en el curso taller EPOC para médicos de primer contacto. Tiene 12 publicaciones, memorias en ponencias internacionales, artículos en revistas indexadas, capítulos de libros y artículos de divulgación científica, como South Florida Journal of Development, Neumología y Cirugía de Tórax, Medicina Crítica, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, capítulos de libros para la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 19 ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales, talleres y foros. Entre los más notorios tenemos el Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, Congreso Nacional de Medicina Interna, y el Foro de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Ha pertenecido a asociaciones como Asociación Latinoamericana de Tórax y Sociedad Respiratoria Europea. Actualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Bueno, pues agradecemos mucho por su participación, doctor José Domingo Casillas. Los dejo con ustedes. Muchas gracias, maestra Zoraida. Muchas gracias por la invitación. Sesión académica. Voy a compartir pantalla para ver si me permiten compartir la charla. Muchas gracias por la invitación y bueno, les deseo el mejor de los éxitos en esta fase de academia que tiene que ver sobre todo con esta herramienta que, como vamos a ver, nosotros no la aplicamos como tal, como telemedicina. Nosotros utilizamos la teleradiología como un auxiliar diagnóstico y ahorita van a ver por qué. Yo creo que vamos a repasar algunos conceptos que ya vieron en el diplomado, que tienen que ver con algunas situaciones de privacidad de datos y algunas otras cuestiones que nosotros por la emergencia pandémica en el estado pues no pudimos llevar a cabo de la mejor manera. Por eso no le llamo como tal como telemedicina, pero bueno, la verdad es que fue de un gran apoyo
y básicamente es repasar algunos conceptos, mostrarle algunas publicaciones que se han hecho, que son muy pocas por la situación de lo que tiene que ver con la privacidad de datos y consentimientos informados para uso de datos, y quizás los que tienen ya más años en el avance del uso de la telemedicina fueron los que pudieron tener o llevar precisamente al respecto de COVID-19. Yo le llamé a la práctica teleradiología como herramienta de apoyo diagnóstico en la pandemia por COVID-19. Y bueno, ustedes saben, seguramente ya habrán visto que la telemedicina pues está cambiando obviamente el modo en que funcionan los sistemas de salud en el mundo. La tecnología en realidad está cambiando al mundo de muchas formas, pero creo que de las principales, por así decirlo, profesiones o carreras que aún tienen ciertas limitaciones al cambio es precisamente medicina. Entonces tenemos que ocupar esta herramienta para que nosotros tengamos esta unión, como lo dice la charla, entre tecnología y medicina. Y tanto esta tecnología pueda poner al servicio de la persona lo que a distancia una atención médica integral. Obviamente hay ciertas limitaciones y cosas muy peculiares con la medicina, pero si podemos llevar una atención médica integral o lo que llamamos línea de vida, que es desde la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de un paciente, creo que va a ser el mayor de los logros. Entonces, tenemos que tratar de encarnar esta unión y obviamente utilizar esta poderosa herramienta. No va a sustituir como tal al médico, pero sí es una poderosa herramienta que podríamos utilizar para valernos y dar esta atención integral y esta línea de vida. Obviamente la telemedicina en COVID-19 incluso fue utilizada como una protección, es decir, los médicos nos valíamos de utilizar telemedicina para evitar este contacto directo con el paciente, y eso evita obviamente la exposición directa con el virus, y en este caso nosotros o el personal sanitario tener como evitar este contagio, ¿no? Esto permite llevar a cabo o mantener la fuerza laboral, si lo vemos desde ese punto de vista. Menos contacto directo, menos exposición al virus, y en ese entonces pérdida de menos fuerza laboral, porque se perdieron mucha fuerza laboral sanitaria por cuestiones vulnerables. Al principio, sobre todo primera y segunda ola, se perdió mucha fuerza laboral con respecto a los médicos. Obviamente la telemedicina en un inicio con COVID-19 con conveniencia, el bajo costo, porque se podría hacer inclusive mediante un teléfono, y obviamente la facilidad de la accesibilidad a la información. Sin embargo, como lo comenta este artículo, ¿qué pasaba con el seguimiento del paciente, si se ponía mal o no el paciente? Porque la mayoría de la telemedicina que se usó fue solamente en triage, es decir, se daba un diagnóstico de inicio, un caso probable, pero no se sabía este seguimiento, monitoreo, referencia oportuna de los pacientes, obviamente la rehabilitación o el post-COVID, no sabíamos qué pasaba con ellos. La persona de ayer. Entonces, la telemedicina se puede dar de diferentes formas. Ni estás poniendo Pon atención. atención tú y me dices, seguramente me van a platicar algo. Por favor, cierren sus micrófonos. Doctor, cerró su micrófono, doctor. No se escucha, cerraron el micro del doctor. Perdón, cerraron el micrófono, yo no estaba haciendo ruido. La telemedicina puede darse de diferentes formas. Todos los que ven aquí desde la consulta en línea, que puede ser por la teleasistencia, teléfono, videoconferencia, que es lo que yo hice en COVID-19. Hay telemonitoreo, que es como el ir avanzando con la tecnología.
es decir, dispositivos que recopilan datos biométricos y a la distancia no solamente uno puede dar una opinión, sino tener de manera minuto a minuto o al día qué es lo que está pasando con un paciente. Los sensores, rastreadores de GPS, chatbot, etc. Algo que nosotros en algún momento nos imaginamos es, por ejemplo, en el CRUM, y que del CRUM se tuviera en este telemonitoreo y que algún paciente que tuviera alguna situación de emergencia, poder captarlo en tiempo y forma, este sería el seguimiento ideal, y mandar una ambulancia por él hacia su domicilio y llevarlo a un hospital. Obviamente esto estamos plenamente en pañales, pero ojalá algún día logremos llevar o incluso dar la consulta y mediante estos sensores de GPS y el telemonitoreo enviar mediante un dron quizás los medicamentos al paciente a domicilio, ¿no? Pero bueno, son cosas que se tienen que ir afinando con respecto al uso de la tecnología para el beneficio del paciente e insisto, darle esta atención integral o esta línea de vida desde la promoción, prevención, obviamente el diagnóstico, un correcto diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación. Entonces, en un inicio, como yo decía, cuesta trabajo utilizar a veces las tecnologías para brindar este monitoreo y esta herramienta como uso de la línea de vida. En un momento, la mayor confiabilidad que quizás dio la telemedicina para COVID-19 fue evitar el contacto directo con los pacientes. Usarlo como este famoso triage, donde no se tenía el contacto directo y de manera indirecta, obviamente, al salvaguardar el personal sanitario, también se tenía de manera indirecta la protección de la fuerza laboral para enfrentar o combatir esta pandemia. Anteriormente la telemedicina se utilizaba, como ustedes lo revisarán o ya lo han revisado regularmente, en la atención primaria de la salud y después fue evolucionando para brindar atención médica especializada a los lugares más remotos, los lugares donde no se tiene el acceso a los médicos especialistas y obviamente la activación de un sistema CRUM para dar la atención de emergencia y de activar todo el sistema mediante la telemedicina. Las ventajas, tiene muchas ventajas en este aspecto, pero hay muchas limitaciones. Obviamente el interrogatorio que se hace por China no sabemos todavía si es de todo confiable, porque no solamente el médico o el personal sanitario se tiene que familiarizar con esta herramienta de tecnología, sino no sabemos qué tanta confiabilidad tenga el paciente al estar hablando frente a una pantalla, al tener detrás de una pantalla a alguien que le está preguntando cosas íntimas o de cuestión personal en cuanto a su salud. O sea, el interrogatorio a veces no es el más fiable que quisiéramos. Asimismo, en la exploración física, aunque tengamos un colega del otro lado que nos esté apoyando, es una exploración física limitada, no podemos en nuestra experiencia como especialistas quizá hacer algunas maniobras que nos puedan brindar algún dato específico a la exploración física de los pacientes. Obviamente la falta de acceso de inmediato a laboratorios, a imágenes, que esto cada vez se va mejorando con, por ejemplo, la teleradiología, que se puede tener una imagen al momento, al estar interrogando, explorando mediante un colega al paciente. Sin embargo, se deben identificar cosas de privacidad y seguridad, es decir, el punto o el meollo del asunto o lo delicado de la telemedicina tiene que ver con la violación de la confidencialidad durante la recolección de los datos, la recolección de los datos y la emisión al sistema del proveedor, el acceso no autorizado que alguien pueda tener a esa privacidad o a los dispositivos o a esos datos, así como la seguridad del almacenamiento de los mismos y obviamente la distribución no confiable a los diferentes hardware que puedan estar en este momento o a los que se le confíen los datos de un paciente, ¿no? Después pueden venir inclusive situaciones de extorsión o situaciones donde se rompa los datos del paciente y creo que ahí es donde se tienen que trabajar de manera muy importante para que esto sea cada vez más viable y que le genere confianza tanto al prestador del servicio como al paciente que se sienta frente a un monitor. En cuanto a la situación de la ética y las leyes
emanan del torno a la medicina, ya hay situaciones establecidas. Existe una Asociación Médica Mundial sobre la ética de la telemedicina y ellos establecen que la consulta cara a cara entre el médico y el paciente sigue siendo el estándar de oro. Pero insisto, creo que la COVID-19 y esta pandemia nos vino a quitarnos muchos tabús y paradigmas con respecto a la atención cara a cara o presencial. Una, porque no se tiene la cantidad de médicos o personal sanitario que pueda confrontar de manera personal la atención de estos pacientes. Y dos, porque se puede llevar de buena manera, obviamente cuidando muchas cuestiones, una consulta a distancia. Se sigue priorizando la atención presencial, sin embargo, existe esta herramienta a distancia, la telemedicina, donde se puede aplicar de manera, pues como un estándar incluso en algunas situaciones, como una pandemia, como la atención de la prestación del servicio. Antes estaba delegado o destinaban la telemedicina solamente a casos de emergencia, monitorización remota, consultas o interconsultas entre los diversos profesionales de la salud, segundas opiniones. Sin embargo, creo que se tiene que romper este paradigma y creo que está todo la telemedicina sea una herramienta como tal o un pilar dentro de la atención, no solamente de una pandemia, sino dentro de la atención de muchas otras cosas a las que no se tienen acceso en este momento con las diferentes opiniones y especialidades médicas. Un claro ejemplo ahorita es, por ejemplo, la telepsiquiatría o la teleconsulta de salud mental, que es algo también que se está rebasando en cuanto a la atención porque no se tienen los suficientes profesionales de salud en cuanto a la atención mental y no se diga así de psiquiatras. Y creo que ahí todavía hay un medio más importante porque la consulta es con una situación más personal, más íntima, en lo que creo que va a ser un gran reto en general para la medicina y estas herramientas digitales que se puedan poner en marcha con toda la confianza, sobre todo para los usuarios. Y entonces en este artículo se hicieron las siguientes preguntas en cuanto a la pandemia y sobre todo las situaciones éticas y legales. ¿Qué limitaciones se tenían que mantener con el uso de la telemedicina durante la pandemia? Y bueno, pues básicamente son las mismas, es decir, respetar la autonomía del paciente, la protección de datos y el cumplimiento de los principios éticos. El problema aquí quizás es que la protección de datos no es en un expediente y se va al archivo bajo llave, sino los datos circulan en una nube o en una red que habrá que ver con los candados suficientes y la seguridad o la seguridad cibernética, pues la mayor posible de los candados para que no se pierdan estos datos en la nube y puedan accesar cualquier persona a los mismos, obviamente con todo lo que conlleva saber datos de un paciente o su expediente clínico. Y obviamente garantizar al personal sanitario que utilice las plataformas que garanticen la protección de los datos de salud. Por lo tanto, ellos sugieren evitar el uso de teléfonos móviles o sistemas de mensajerías no seguros como WhatsApp. Creo que esto es algo que se tiene que ir afinando también en este momento de la pandemia. Nosotros uso de eso, pero se puede circunstancias. Se tiene que ya formar también y hacer mediante un sistema jurídico un consentimiento informado donde el paciente tenga conocimiento total del proceso de la consulta virtual, es decir, la normativa de la protección de sus datos, la posibilidad de errores en el sistema y lo que conlleva protocolos de contacto durante las consultas, políticas de prescripción y una coordinación entre todos los profesionales, tanto de la salud como los profesionales en esta situación digital. Y bueno, salvo estrictos casos necesarios y legalmente establecidos, no debería eliminar ningún derecho de los pacientes y siempre proteger estos derechos de privacidad y de consentimientos informados en los pacientes. Y para eso ya hay algunos sistemas hechos. Este es un modelo del proyecto de telemedicina de Europa, se llama el modelo MAS, donde es un modelo de evaluación de la telemedicina, y el objetivo de este modelo MAS, que quizás lo pudieran revisar más a fondo, porque puede ser un ejemplo de una buena práctica,
El objetivo de este modelo llamado MAS es obviamente el desarrollo de una red de colaboración internacional en la cual se produzca información sobre la calidad con la que se lleva a cabo la telemedicina en algún lugar del mundo. Y obviamente que esos conocimientos se puedan compartir para afinar las buenas prácticas en el contexto de la telemedicina. El MAS entonces tiene por finalidad medir la efectividad y la calidad de los cuidados de los programas que brindan telemedicina en el mundo. La evaluación consta de 3 puntos: evaluación de previa evidencia, que es algo, por ejemplo, que estamos nosotros haciendo. Se revisa la evidencia que existe en el uso de la telemedicina para ponerla en práctica, en este caso en el estado. Una evaluación que analiza muchos aspectos, los problemas de salud, la descripción de la aplicación, seguridad y evaluación de los instrumentos utilizados, en fin, una evaluación multidisciplinar, no solamente sanitaria, sino de profesionales en herramientas digitales para que esto se lleve a cabo con las mejores prácticas, sobre todo respetando aspectos económicos, organizacionales, socioculturales, que en el Estado por nuestras regiones es muy importante esta situación sociocultural, sobre todo, y además de la ética y lo legal para no meternos en problemas. Y bueno, la evaluación de la transferencia de los datos. Y hasta el momento se han aproximadamente publicado 323 artículos sobre telemedicina y COVID-19. En realidad, a pesar de ser una herramienta nueva, no tan conocida, sí hay suficientes publicaciones con respecto a telemedicina y COVID-19. Y obviamente se entiende que es un campo poco explorado, que se tiene que romper este paradigma, pero sin embargo, al empezar a hacer esta experiencia, se tiene que empezar a dejar esta huella científica, e insisto, científica y técnica, con los aspectos legales, éticos y todo lo que norma un buen quehacer científico, para no ser irresponsables y evitar lo que se llama actualmente como infodemia, de que en cualquier página de red social se pueda encontrar información no científica, y obviamente que esto pueda generar un malestar social y que obviamente, como lo dice al final, pueda aportar más sombras que luces a la telemedicina. Hay algunos ejemplos de buenas publicaciones. En España, insisto, es donde más se tenía avanzado el uso de la telemedicina. Tenían incluso hay un erario específico para telemedicina en España, y se tiene ya una red importante de telemedicina en ese país. Hicieron esta publicación de telemedicina y rehabilitación en COVID-19 y lo veían como una necesidad y una oportunidad. Es parte de sacar de lo malo que nos pasa a veces, sacar las oportunidades en beneficio, insisto, del paciente, en este caso para rehabilitación. Y ellos destacaban las ventajas como la seguridad, es decir, evita el contagio, en este caso por COVID-19, como ya lo comentábamos, a dar una atención a distancia, la accesibilidad, sobre todo para las zonas rurales y vulnerables, donde está lejos de poder recibir de manera presencial la consulta especializada, en este caso de rehabilitación, la percepción del servicio prestado, que hasta el momento, su experiencia, que había sido muy bien aceptada por los pacientes, evitando burocracias, evitando alguna situación, estas colas y lo sentían como más personalizado, por así decirlo. La participación y corresponsabilidad, eso se tiene que dejar a entender, ver siempre con los pacientes, que ellos tienen una corresponsabilidad en cuanto a su plan terapéutico, en cuanto a su telemonitorización, y tienen que obviamente estar implicados dentro de su proceso de enfermedad y rehabilitación. Y la personalización, los pacientes sentían que era un plan terapéutico más personalizado, más acorde a ellos, evitando, insisto, estas burocracias, y se le más personalizada a cada paciente con la telemedicina. Sin embargo, aún sigue habiendo cierta resistencia al cambio con algunos profesionales de la salud, y creo que el mensaje siempre va a ser aproximarnos de manera multidisciplinar al paciente y pues adaptarnos de salud a estas herramientas para que aquellos no tengan
esta herramienta de en este caso una rehabilitación, puedan tenerla a distancia. Obviamente esto implica el tener equipos, el tener red, lo que están haciendo ustedes ahora en que el personal sanitario esté familiarizado y sepa operar los equipos digitales y obviamente poder brindar esta atención. Y esta es un artículo original donde no solamente se dio rehabilitación, consulta a distancia, sino tuvieron una monitorización de los pacientes por COVID-19. Este es el algoritmo que ellos aplicaban para monitorear a pacientes tanto hospitalizados como no hospitalizados y al final quienes podían ya darse de alta de la telemedicina y quienes continuar en monitoreo. Este es un algoritmo, no me voy a detener en él. Algunas preguntas que se le hacían en este artículo a los pacientes. Esto es para mostrarles evidencia con respecto a telemedicina y COVID-19. Es una evidencia científica, seguramente empezó como una experiencia como la de nosotros, y ellos ya han plasmado esta huella científica con respecto a telemedicina y COVID-19. Un cuestionario muy simple, es un cuestionario que lo puede aplicar cualquier personal de salud. Obviamente tiene que ser un médico o un médico especialista. Cualquier personal sanitario entiende perfectamente el cuestionario, es muy simple. Preguntas sencillas de respuesta sí o no, como si tiene fatiga o cansancio, si tiene tos, quizás se podrían agregar variables de intensidad de tos y cansancio, etcétera. Pero son preguntas muy sencillas y hay preguntas muy específicas donde el paciente tiene que ser referido, ¿no? Temperatura de más de 38 grados, que no remite al uso de antipiréticos, saturación de menos del 92%, incremento de la disnea, dolor pleurolítico, etcétera, que son preguntas que de darse un sí, o sea, el paciente tiene que ser referido y ya no puede ser seguido en la telemedicina. Este es el grupo de pacientes, ellos monitorearon 313 pacientes, ahí ustedes pueden ver los masculinos en 47%, la edad media fue de 60.9 años con un rango de... Es decir, se puede aplicar de manera perfecta a cualquier grupo etario. Y habrá que ver la situación pediátrica con los papás, pero en general cualquier persona que tenga, yo creo, más de 15 años puede entender perfectamente la telemedicina. Y ustedes pueden ver las características de cada uno de los pacientes. Y algo muy importante que ellos detectaron es que la telemedicina o el monitoreo por telemedicina regularmente no va más allá de los 15 días. Es decir, un paciente regularmente puede darse de alta antes de los 15 días del monitoreo de la telemedicina. El total de monitoreo que se llevó a cabo en este artículo fueron 304 pacientes con un éxito muy importante. Solamente tuvieron un egreso voluntario, es decir, un paciente que no quiso continuar en el monitoreo, un paciente que se readmitió al hospital de los 304. En ese momento que pararon el artículo, tenían 224 pacientes de alta de la telemedicina y 78 pacientes aún que continuaban en monitoreo. Entonces, esto se puede considerar desde el punto de vista científico como un éxito de esta herramienta para el monitoreo de pacientes mediante telemedicina durante la pandemia de COVID-19. La experiencia que nos dejó a nosotros en cuanto a prestación de servicios es una experiencia no en telemedicina, pero sí nos dejó y tuvimos la posibilidad de dejar una huella científica con por lo menos ahorita 3 trabajos originales, algunas ponencias a nivel internacional, y creo que de eso se trata ahora, que en vez de platicarles yo esta experiencia, después quienes se vayan a quedar a cargo de este programa empiecen a generar, como decía alguna de las diapositivas, una huella en cuanto a científica, no solamente de experiencia, sino generar un conocimiento científico para que se pueda aportar lo que se ha hecho en cuanto a telemedicina en el estado, que no tengo duda que así sucederá en un futuro. Creo que es mi última diapositiva y simplemente voy a terminar mostrándoles, es una experiencia. Les voy a terminar mostrando lo que yo hacía en esta oficina, porque aquí ustedes pueden ver ahí al fondo una pantalla.
es una pantalla donde yo revisaba las tomografías. Básicamente a mí me enviaban no sé si se alcanza a ver bien, pero bueno, a mí prácticamente me decían que había tal paciente que había que revisar, y lo único que yo hacía era meterme a la pantalla de teleradiografía. Esta es una tomografía de una paciente femenino del 9 de enero del 2021, que es cuando tuvimos como la fase más grave de la pandemia en el estado. Entonces yo puedo revisar aquí todos los cortes de una tomografía, puedo correrla, ver el tipo de daño que tiene, y si recordamos, la PCR tarda en el estado afortunadamente aproximadamente 24 horas en darnos un resultado. Y para en ese entonces, el 2021, yo con una tomografía podría dar una opinión y decirle al hospital, en este caso es una tomografía del Hospital General de Pachuca, que se hace la PCR de una paciente por COVID-19. Entonces, esta paciente con esta tomografía y la opinión de un especialista era ingresada de manera inmediata hacia el área COVID, y no solamente era una tomografía diagnóstica. Yo con los hallazgos que veo aquí en esta tomografía podría decir si era una fase aguda, una fase subaguda o una fase crónica. Entonces no solamente era decirle al hospital que si es una paciente por COVID-19 y había que ingresarla, sino yo podría darles una opinión de especialistas y decirle a la paciente le tienen que poner este y este tratamiento, en lo que salían también los marcadores de gravedad, ferritina, dímero D, proteína C reactiva, el nivel de leucocitos, la deshidrogenasa láctica, que podrían marcar una gravedad. Yo con esta tomografía podría no solamente hacer un diagnóstico clínico con una herramienta de teleradiografía, sino también dar una sugerencia terapéutica a la paciente en lo que los marcadores francos de gravedad de la paciente. Es una herramienta en realidad muy fácil de usar. Yo la tengo a la mano, la verdad es que es muy bondadosa. Por ejemplo, yo puedo darle, no sé, tal vez al Hospital General, vamos a ver una del Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca, o mejor conocida como inflable. Le señalan, le dan un clic, y yo aquí puedo ver las tomografías que se hicieron. Esta es del 2022, le puedo dar un clic y aparecen las imágenes tomográficas en diversas ventanas. La verdad es que es una herramienta que te brinda todas las opciones. Tienes una ventana mediastinal, tienes una ventana pulmonar y tienes diferentes cortes. Tienes cortes axiales, tienes un corte coronal, tienes un corte sagital. Entonces puedes observar la tomografía de 1000 maneras. Vamos a ver la ventana pulmonar en el corte axial. Y por ejemplo, esta es una tomografía de un paciente masculino de 61 años que fue hecha el 10 de agosto del 2022 de este año. Obviamente es un paciente con sintomatología respiratoria porque es una teleradiografía o teletomografía de un hospital específicamente para enfermedades respiratorias. Entonces, nosotros podemos observar y ya desde aquí yo puedo decir si este paciente, como en este caso, tiene una enfermedad crónica, ¿no? Probablemente haya sido COVID, no lo sé, pero no es una fase aguda. Está en una fase crónica. Yo puedo ver aquí un patrón usual que le llamamos nosotros los neumólogos, es decir, es una fase en la que ya pasó la fase inflamatoria y está dejando secuelas en este paciente. Este paciente con el interrogatorio se podrá decir si es un paciente con una enfermedad crónica ya, obviamente de años, porque fumó, porque fue soldador, porque fue un minero, o es una fase crónica de un post-COVID, que lo va a llevar a un COVID prolongado y habrá que darle toda una situación de rehabilitación. Como yo les decía, la plataforma es muy noble. Yo puedo agrandar o achicar la imagen. En realidad es una plataforma que a mí me permitió ayudar mucho al hospital que me pedía en este caso la interconsulta, decirlo, técnica, ¿no? Entonces puedes agrandar la imagen, la puedes hacer más pequeña, puedes ver diferentes cortes. Esa es la experiencia como que yo les puedo brindar en cuanto al uso
de, en este caso, teleradiografía en el estado. Obviamente, en ese momento a nosotros nos sirvió de mucho para hacer diagnóstico, para dar apoyos terapéuticos, para dar opiniones, ver neumotórax en los pacientes ventilados y una serie de situaciones. La verdad es que es una herramienta que nos ayudó desde un punto de vista impresionante, y sí es pura experiencia. Obviamente, las opiniones yo veía ahí, venía aquí al chat, y obviamente por teléfono o a veces en videoconferencia dábamos estas opiniones. Nos ayudó de mucho, sigue ayudando de mucho, porque ahora afortunadamente la mayoría de los pacientes salen negativos a tomografía sin esperar un resultado, y ahora afortunadamente la seguimos utilizando en un factor a favor y no en contra, y así podemos ir viendo también, analizando teleradiográficamente cómo se comportaron las diferentes olas, con respecto a los patrones tomográficos. Vas haciendo mucha experiencia, y ahora lo que viene es hacer toda esta situación jurídica, legal, para que esta herramienta se tenga ya los procesos legales, tanto presenciales como digitales, para que se pueda generar ya una evidencia en forma en telemedicina en el estado. Pues es lo que yo les podría compartir en cuanto a mi experiencia como líder clínico COVID de la radiografía, no solamente para el diagnóstico inmediato de un probable COVID-19, sino para saber si la fase de la enfermedad está en una fase aguda, en una fase subaguda, y obviamente también para dar una sugerencia terapéutica en base a los hallazgos de la tomografía o la teletomografía, y obviamente algunas preguntas que se le hacían en esta interacción digital o a distancia con los médicos que estaban a cargo de los pacientes, en este caso por COVID-19, pero puede ser una herramienta para EPOC, puede ser una herramienta para neumonías atípicas, para neumotórax, para empiemas, para tuberculosis, para tromboembolias pulmonares, que también las vimos aquí en teleradiografía en los pacientes COVID-19. En fin, es una herramienta que da para muchísimo, y que creo que si se aprovecha de manera adecuada, en realidad se pueda brindar una atención integral y una atención especializada a los pacientes en cualquier lugar del estado. Pues nuevamente reiterar la invitación al maestro Chité y a la maestra Zoraida. Es una plática de lo que a mí me tocó vivir en COVID-19, y veremos la forma, quizás encontremos la forma de publicar algo que no tenga que ver con datos del paciente, pero sí con imágenes de teleradiografía, y bueno, esperemos seguir generando esta huella científica y que el estado de Hidalgo y los servicios de salud de Hidalgo sigan aportando conocimiento al estado, al país, y de ser posible, como lo hicimos con alguna publicación internacional, también aportar conocimiento científico a nivel internacional. Pues yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, y que este diplomado sea un éxito para los organizadores y sobre todo para los alumnos. Gracias, buen día. Muchas gracias, doctor Casillas, subsecretario. No sé si me escuchan. Perfecto. Creo que me tocó observar cuando iniciaba la pandemia, la forma tan apasionada con la que lleva a cabo su profesión, subsecretario. Y ahorita que comentaba que podíamos utilizar la telemedicina a través del WhatsApp, así también lo empezaron a usar. Y quedó muy claro el hecho de que ahí no hay una garantía del cuidado de los datos personales. Tenemos que hacer uso, ¿no? Todos los hospitales de la red con este servicio. Ahorita usted nos vertió la experiencia en COVID, pero seguramente ahora que ellos tengan la práctica, van a tener una práctica en una teleestación, y podrán acudir a sus unidades hospitalarias cercanas
Y entonces ya podrán decir, tengo un caso, ya no es mandártelo por el WhatsApp o por una foto, las tomografías de cráneo, ¿no? En los traumatismos craneoencefálicos, que a veces al momento de intentar tomar una fotografía, a veces cuando lo hacíamos de una placa, así en un vidrio del consultorio, eran los primeros bocetos de telemedicina, ¿no? A ver, dile que lo intente interpretar con una muy mala calidad, ¿no? Recordemos que hoy los monitores que tienen en teleradiología son de grado médico. Entonces, eso afina un poco más lo que ya comentó usted muy certeramente, doctor, que es una herramienta de apoyo para el especialista. Jamás va a sustituir el poder explorar al paciente, y lo veíamos las clases pasadas con el doctor Benítez, ¿no? El no dejar a un lado la clínica, el no dejar a un lado la calidad, lo decíamos con la doctora Gabriela Navia, el cómo voy a atender a ese paciente aunque sea a la distancia. Pero usted nos ha dado el ejemplo de algo que se empezó con un teléfono, que se fortaleció con un programa de apoyo del gobierno, del Estado, y que hoy es una realidad en el Estado. Agradezco mucho el foro y creo que dejamos a comentarios de mis demás compañeros del diplomado. Muchísimas gracias, doctor, por su apoyo y su presencia. Muchas gracias, maestro Chité. Pues agradecemos muchísimo su ponencia, doctor Casillas, ya que usted, como bien lo menciona el doctor Chité, pues es una parte muy fundamental en el equipo de médicos especialistas que apoyaron en la pandemia COVID-19 y pues sabemos cómo llegamos a ese hospital inflable, ¿no? En el que había mucho que hacer y mucho que aprender. Y ahora pues hemos estado viendo lo que son los resultados. Agradecemos muchísimo su ponencia y vamos a continuar con lo que es las preguntas y respuestas, por si alguien tiene alguna pregunta que hacer a nuestro ponente, que es el experto. La verdad es que una de sus especialidades es de las más importantes ahora que tuvimos la pandemia. Y también, bueno, pues es reconocer que el doctor Casillas es uno de nuestros médicos con mayor número de estudios interpretados a distancia a través de la red estatal de telemedicina en lo que es teleradiología. Buenos ¿Alguien días. tiene alguna pregunta? Sí, buenos días. Doctor Abraham. El Centro de Salud de Huejutla, para servirle. Nos estaba hablando el doctor sobre su experiencia en la interpretación de las tomografías en relación a COVID. Y en este momento, ¿esto lo están aplicando para algún otro padecimiento como un apoyo diagnóstico? Gracias. Bueno, el tema es para COVID, pero como yo comentaba, doctor, aquí a veces, oiga, doctor, ¿le puedo echar un ojito a una tomografía, una radiografía? Tenemos duda. Y pues hemos visto neumotórax, enfiemas paraneumónicos complicados, donde obviamente es la evaluación, como yo comentaba, y decirles a este paciente ya no va a responder al tratamiento, hay que decorticarlo, por ejemplo. Hemos visto estenosis traqueales posintubación, y hay una serie de patologías en este aspecto torácico, neumológico, que yo he podido interpretar. E insisto, la verdad es que la herramienta, como lo comentó el maestro Chité, es de altísima calidad. Voy a ver dónde los venden, a ver si me puedo comprar uno para el consultorio ahora que me vaya. Pero en realidad uno puede evaluar ahí todos los cortes, las ventanas mediastinales, la ventana pulmonar, estoy hablando obviamente de la cuestión torácica. Puede uno evaluar estenosis traqueales, inferir si es una estenosis aún inflamatoria que va a responder quizás a una dilatación, o es una estenosis fibrótica que hay que hacer una laringotraqueoplastía. Es una herramienta formidable, formidable, formidable. Y a mí me ha tocado aquí hacer valoraciones no solamente para COVID, tengo la fortuna de que me tomen en cuenta para segundas opiniones de derrames pleurales, neumotórax, tromboembolias pulmonares. Igual en las tromboembolias pulmonares sí es una tromboembolia pulmonar, es una tromboembolia pulmonar
con algunos datos que pido de ecocardiograma, presión arterial. Entonces una tromboembolia pulmonar que puede responder nada más a anticoagulantes, o saben que tienen que pasarle una fibrinolisis con tenecteplasa, con alteplasa, etc. Es una herramienta muy importante, y para ustedes los médicos en donde quizás no tengan la mayor experiencia en esos lugares, por ejemplo, creo que sí les brinda una luz tener un soporte de quizás algo que piensan, es decir, yo creo que es esto, pero quizás esa inexpertise y eso no los hace tomar esa decisión, y creo que este empujón de este lado y decirle, sí, doctor, adelante, dale esto, o quizás inclusive frenar y decirle, mejor lo hacemos de esta manera, creo que es una herramienta muy valiosa para generar mucho conocimiento. Y para que ustedes allá que están no con todas las herramientas de especialistas e insumos que quisieran, pueden empezar también a generar esta experiencia, porque ven un caso, pero ese caso seguramente se va a repetir, porque es un caso muy local y regional, ¿no? Las tuberculosis, por ejemplo, me ha tocado valorar aquí cavitaciones, obviamente tumores pulmonares, en fin, es una herramienta que a nivel de imagen en tórax te permite valorar cualquier cosa, dar una opinión un poquito más certera con la imagen y la evidencia, y dar una sugerencia terapéutica a la distancia al médico que está solicitando en este caso la interconsulta. Pero se puede valorar lo que usted quiera a nivel torácico. Muchas gracias. Sí, más que nada la pregunta era enfocada a tuberculosis, que si bien la radiografía no es el método de elección para el diagnóstico, pues a veces es lo que tenemos a mano, nos es de más utilidad. ¿Preferiría una tomografía a una radiografía para aprovechar el servicio? Sí, sí, la tomografía es el pilar de todo, ¿no? Es pues como los teléfonos de ahora, ¿no? Del iPhone, es como tener un iPhone, no sé, 3, 4, 5 a tener el último, ¿no? La tomografía nos voltea la imagen, nos la corta milimétricamente, nos cambia los contrastes, tenemos una fase mediastinal, una fase pulmonar, indiscutiblemente si un tomógrafo en cada hospital del estado sería algo de gran valía. Y un tomógrafo en cada hospital del estado con esta herramienta aquí atrás no tendría límites la atención. Es decir, no había pretextos para decir no lo diagnostiqué, se me fue, no lo vi, cosa que sí puede pasar en una radiografía. Pero incluso con la radiografía y este sistema que te permite cambiar contrastes y modificar los contrastes, evoluciona a una ayuda muy importante a tenerla físicamente y decir, ay, tuvieron mala técnica, se pasaron del rayo, está blanda, está penetrada, ya no le puedes mover. Sin embargo, con esta herramienta, aunque sea una radiografía de tórax, puedes tú incidir en los contrastes para buscar una mejor resolución. Pero sí, obviamente la tomografía creo que es el estándar de oro en imagen torácica actualmente. Muchas gracias, doctor. Me permito comentar también que uno de los objetivos del diplomado es que ustedes conozcan todo lo que se está haciendo y lo que se puede realizar en el estado en cuanto a telemedicina, porque ustedes mismos irán generando las necesidades. Ejemplo de esto es que si en un hospital, a lo mejor San Bartolo, tienen un paciente, refieren para una tomografía Tulancingo, voy a poner un ejemplo, pero el neurólogo solamente está en Tula, el neurólogo ya no tendrán que enviarle o el disco o el video grabado con el celular, sino él puede ver con la misma calidad de imagen en cualquier punto este estudio. Lo podemos hacer y lo hemos hecho para traumatismos craneales, para valorar también algún tipo de fractura de cadera, algún tipo de necesidades abdominales. Entonces, ahora que tienen el conocimiento de que existe esta herramienta, ahora que vean cómo funcionan en sus talleres, entonces ya ustedes se irán generando las necesidades de qué otros servicios podríamos pedir que se vayan sumando, ¿no? 5 de nuestros hospitales de la red tienen ultrasonido, que tiene esta misma alta definición,
que para algunos casos de situaciones obstétricas también pueden llegar a convertirse en una herramienta de apoyo y para fortalecer la red de atención. Doctora Claudia. Hola, buenos días. Yo sí tengo igual una pregunta. Subsecretario, buenos días. Realmente quiero preguntarle en su experiencia, no tan solo dentro de su expertise como especialista, sino además como subsecretario y subdirector general, ¿cuál es el siguiente paso desde su perspectiva en la utilización de la telemedicina en Hidalgo? Obviamente en pro de un sistema de salud pues mucho más resiliente, así como pues nos ha hecho COVID ser mucho más resilientes, pero también mucho más eficiente, eficaz, y sobre todo buscando el poder abrazar o cubrir aquellos colectivos más vulnerables que pues algunas asociaciones internacionales inclusive han mencionado, ¿no? Cubrir aquellos espacios desiertos sanitarios. ¿Cuál sería desde esa pasión que usted siente, no tan solo por cada paciente, sino por la población en general, el siguiente paso de la telemedicina en Hidalgo? Gracias, doctor. Buen día. Bueno, lo primero creo que exista un conocimiento general de esta herramienta en el gremio médico del Estado. Y si existe ese conocimiento, todos entenderán la oportunidad que se tiene de brindar una prestación del servicio a las comunidades más vulnerables, como lo mencionó. Y lo digo porque si todos tenemos este conocimiento, todos vamos a empujar solicitando esto. Porque si este proyecto no lleva un empuje, como ya lo comentó el doctor Chité, si en San Bartolo, en Huejutla y en Huehuetla no pelean por un sistema de telemedicina, entonces la necesidad no se tiene. Y si no se tiene la necesidad, los que estamos en esta silla, nos olvidamos de eso y dejamos de insistir, porque no depende de nosotros. Y lo voy a decir por qué. De nosotros depende que insistir, pelearnos y pugnar por lo que va a mejorar la atención y la prestación del servicio a nuestros pacientes o a la población. Pero eso tiene que ir acompañado de una petición fuerte, sustentada, para que inclusive se genere un presupuesto específico para este proyecto, que no se le pueda quitar nadie, que no le estén rascando a cosas para ver si podemos poner otro monitor allá y podemos capacitar allá y falta dinero y recursos para la red allá y no tenemos, no, sino que exista un presupuesto que genere cobertura total al Estado desde la red y los equipos, pero que si eso no está empujado por nosotros, pues nunca va a suceder, porque para los que generan el presupuesto estatal, pues van a surgir muchas prioridades. Pero creo que primero es tener el conocimiento del proyecto, de lo que implica, y empujar desde los servicios de salud y para que esto se vuelva una realidad desde la Dirección de Proyectos Estratégicos, que depende directamente de la Secretaría de Salud, con el empuje o el apoyo de nosotros, los prestadores del servicio, para que se genere, no solamente se mantenga el proyecto, sino que incluso se incremente y se genere un presupuesto específico para este proyecto desde finanzas estatales. Y la segunda es, obviamente se va a arrancar no de manera masiva para todos los pacientes, sobre todo para todas las enfermedades. Creo que habrá que hacer nuevamente una casuística de cuáles son las cosas que aún en las que se tiene una deuda de la población vulnerable del Estado. Y el ejemplo clásico creo que lo hemos hablado ahorita con tuberculosis. Tuberculosis sigue siendo la enfermedad de la pobreza, y en un país pobre, que somos nosotros, la gente se sigue muriendo por tuberculosis. Estoy poniendo un ejemplo. Cuando es una enfermedad que tiene un tratamiento.
pero no se diagnostica a tiempo, no se hace la búsqueda epidemiológica de contactos, no se hace la toma de muestra específica, no se interpreta bien una radiografía o tomografía. Entonces, creo que hay proyectos que deberían incidir de manera directa o como prioridad en este programa de telemedicina. Otra cosa que se nos viene muy grave y seria, la salud mental. La teleconsulta psiquiátrica o la teleconsulta psicológica o en salud mental es otra prioridad para la población. Porque tener una población sana es tener una población productiva, es tener una población segura o menos insegura. Entonces creo que hay que hacer una nueva casuística de qué es lo que está impactando, no solamente desde antes de la pandemia, y sigo poniendo el ejemplo de la tuberculosis, que no se ha logrado mejorar, y lo que está impactando después de la pandemia, y el ejemplo clásico es la salud mental. Entonces creo que serían como los 3 pilares: el conocimiento del programa por nosotros los prestadores del servicio, empujar ese programa y generar o intentar lograr con gestiones para que se tenga un presupuesto específico, y lo siguiente es a ver con qué grupos, con qué enfermedades y qué patologías prepandemia y postpandemia son las emergentes y las que ocupan una atención prioritaria por telemedicina. Porque se tiene que abarcar la mayor cantidad que sufra, de población que sufra una patología. Si nos vamos a cosas muy específicas, alguna vez tuvimos aquí una reunión de operación de espina bífida in útero, pues yo entiendo que es rimbombante y que va a vestir mucho, pero pues se me sigue muriendo gente por tuberculosis. En un programa que es carísimo, que sí viste mucho, operar gente que se está muriendo, inclusive de hambre en el estado, ¿no? Creo que sería empujar el proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Pues realmente yo me quedo con eso, me quedo con esos 3 pilares que bien mencionó, y con que pues cada quien desde nuestra trinchera empujemos para que esos 3 pilares se puedan dar y podamos tener pues todavía incrementar el uso de estos servicios, sobre todo pues igualmente desde mi perspectiva, aquellos servicios que son tan esenciales como usted lo mencionó, que puede ser en un primer nivel de atención justamente la salud mental, y también pues yo diría que también la nutrición de nuestra población. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, pues Gracias, creo maestra. que no tenemos ninguna otra pregunta. Sí, la psicóloga María Esther de Ceaya. No era una pregunta, solo es un aplauso. Muy bien. Okay. Bueno, pues estamos en tiempo, daremos por terminada nuestra sesión del foro. Agradecemos muchísimo, doctor Casillas, nuevamente su participación. Yo creo que para todos los participantes ha sido muy enriquecedor lo que nos platicó, todo lo que le hemos dado a conocer a los participantes acerca del servicio, qué pueden hacer, qué se puede fortalecer con este servicio. Muchas gracias, maestra Zoraida. Muchas gracias nuevamente a todo el comité organizador de este diplomado, y creo que retomando lo de los pilares, el primer pilar ya se está dando, que es dar a conocer esto de la telemedicina, cómo funciona, sus antecedentes, las cosas básicas, y todo parte de esto, ¿no? De este principio básico, y el mejor de los éxitos, y que ojalá en algunos años podamos ver hecha la realidad de telemedicina para el estado de Hidalgo, y que eso conlleve después a la generación de un conocimiento científico como una obligación de nosotros los prestadores de servicio. Tengan todos muy buen día y que sea un éxito el diplomado. Gracias. Gracias a usted. Bonito día para todos.